El día de hoy les quiero hablar sobre un problema fundamental de la filosofía, pero como tal es también un problema de la existencia misma, y el problema con este problema es que no hemos sido capaces de reconocerlo como tal, porque la naturaleza del problema es complicada, ¿no? Entonces poco a poco vamos a irla definiendo. La cuestión es que este problema se refiere a un elemento que constituye la realidad misma y que siempre estamos presuponiendo, ¿no? De una u otra manera, sin importar el marco teórico que utilicemos, el marco filosófico, si es científico o una forma de conocer religiosa o a través de las artes, las humanidades, las ciencias sociales, la física, o sea, o inclusive si nos referimos al campo de la política, el cual está, digamos, atravesado por un antagonismo fundamental y por ahí va este problema, o sea, es un problema que está inscrito en la realidad misma, ¿no? Se refiere a una especie de brecha o de frustración constitutiva, frustración fundamental que de una u otra forma se ha intentado esconder, ¿no? Todo marco teórico la presupone, el marco científico lo pone como una división entre el sujeto y la realidad, ¿no? Como que siempre estamos aproximándonos a esa realidad o a ese ser en sí, ¿no? Ahí tenemos el presupuesto del noúmeno kantiano. Kant hablaba del noúmeno como en la dimensión del ser en sí, a la que no tenemos acceso directo, pero pues siempre estamos intentando simbolizarla de una otra manera. Tenemos que esta dimensión de la que les hablo, de la dimensión kantiana, la dimensión del ser en sí, la ha teorizado Hegel, la ha teorizado Lacan desde cierta forma y desde el psicoanálisis, y Slavoj Žižek ha tenido importantes hallazgos respecto de la teorización de esta falta o este elemento que se puede considerar como perteneciente a una dimensión que es prelógica, o sea, que se refiere a las condiciones previas o a las condiciones fundamentales que determinan las categorías del entendimiento, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? Todo tipo de marco, toda forma de conocer, toda forma ideológica o todas las maneras de construir la verdad, pues van a estar plagadas o van a estar marcadas por esta imposibilidad, ¿no? Entonces es una imposibilidad que precede tanto a la sustancia referida como la estructura de la realidad, independientemente de la manera en que la definas. O sea, ahí entran las diferentes corrientes filosóficas, ¿no? A definir la realidad, sus parámetros, cómo opera, ¿no? ¿Qué la constituye? ¿Cuál es su estructura? Y normalmente la ontología, bueno, muchas veces se refiere a la existencia del mundo como algo que opera, ¿no? Independientemente de mi existencia, ¿no? A veces se incluye al sujeto en esa ontología, a veces se le da más prioridad al sujeto que al mundo que está allá afuera, y a esa dimensión, a la dimensión del sujeto y del entendimiento y de la mediación conceptual del mundo, se le conoce como la dimensión trascendental. Y bueno, tenemos una especie de dicotomía o contradicción, tenemos diferentes corrientes filosóficas intentando reconciliar estas dos dimensiones o darle más énfasis a una que a la otra. De hecho, el psicoanálisis lacaniano utiliza elementos de lingüística y del entendimiento de los significados para tratar de entender la manera en que el sujeto se relaciona con el mundo, ¿no? El mundo siempre está mediado por determinaciones simbólicas para el psicoanálisis y por ciertos procesos inconscientes, ¿no? Digamos que el psicoanálisis ha tenido su manera de lidiar con esta imposibilidad ontológica, ¿no? Hablando de la falta en el sujeto que siempre está deseando, queriendo lograr un estado de plenitud, le da forma a esa falta con una cierta fantasía, se está cubriendo esa falta toma la forma de un otro, ¿no? Y ahí tenemos también la política, ¿no? Cuando siempre hay un otro, hay un ellos y un nosotros, ¿no? Entonces, en la política hay perspectivas, hay marcos ideológicos y está esta falta fundamental que nos marca a todos, o sea, nos marca no solo la sustancia y a la existencia misma, sino también al sujeto. De hecho, como precede a las dos, precede a la sustancia, al mundo que está allá afuera, y precede al sujeto, porque está en un espacio que no se puede reducir a ninguna de esas dos dimensiones. Entonces, pues obviamente que esta falta va a hacer lo que
identifica, o más bien a lo que une al sujeto con con la sustancia, ¿no? Es un elemento pues, que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, más o menos este es el problema que quiero plantear. O sea, tenemos esta falta constitutiva y es importante agarrar conciencia de esta falta, ponerla en su contexto filosófico, porque de esta manera podremos lograr reelaborar los presupuestos que informan nuestra forma de conocer, nuestra forma de aproximarnos a la realidad, nuestra forma de hacer ciencia, nuestra forma de pensar las relaciones entre las ciencias y las artes, las ciencias y las humanidades, de pensar en la política, en el cambio, de generar perspectivas críticas que nos permitan analizar las diferentes formas en las que regresamos a esta falta, las diferentes formas en que la cubrimos. Al pensar esta falta en el contexto histórico nos lleva a un poco de lo que les comentaba en este video que hice sobre la historia en perspectiva dialéctica. Sí, pensar la historia de una manera alternativa, pensar los procesos sociales, los procesos políticos, la ideología, la economía, el corazón del capitalismo. Zizek teoriza, utiliza esta falta o este marco cognitivo que también se refiere a la postulación retroactiva de presupuestos, ¿no? Como tienes una falta fundamental, la conciencia siempre está tratando de llenar esa falta, ¿no? Está regresando, está en una inquietud eterna, incesante, está intentando postular sus condiciones de posibilidad, ¿no? Entonces, este movimiento dialéctico de la repostulación, o más bien la postulación retroactiva de presupuestos, ok, puedes entender pues, muchas cosas, ¿no? Pero Zizek también la traslada a la teorización del núcleo del capitalismo, como tenemos el capitalismo como un movimiento circular que está repostulando sus condiciones de existencia, ¿no? Entonces, Zizek hace referencia a los matemas o a las fórmulas del capital del Marx. Las fórmulas del capital, desde la teoría marxista, la economía marxista postula ciertas lógicas autorreproductivas del capitalismo, ¿no? Entonces Zizek por ahí utiliza este elemento de negatividad autorrelacionada para teorizar el núcleo del capitalismo, inclusive para explicarse la constitución de la subjetividad, la lógica del inconsciente, la lógica de las represiones, de las negatividades, pero negatividades a medias, negatividades horizontales, negatividades rizomáticas, respecto de cómo se estructuran las líneas de pensamiento de manera inconsciente, no tienen una lógica clara, o más bien, sí es una lógica a media, es una lógica fallida, pero que a fin de cuentas es una lógica, ¿no? Una lógica en el corazón de la razón que sigue las leyes del inconsciente, ¿no? La estructura del inconsciente. Entonces, por ejemplo, la pulsión de muerte, que se refiere a una especie de movimiento circular alrededor del vacío. Esta falta de la que les hablo también puede referirse como el vacío, ¿no? Un vacío y estamos dando vueltas alrededor de este vacío. Entonces, en esas vueltas se van generando ciertas... por ejemplo, el goce lacaniano, desde la teoría psicoanalítica, pues es como algo que te genera satisfacción sin importar que estés fallando el conseguir algo, ¿no? O sea, el fracaso se convierte en éxito porque inconscientemente te está generando cierta satisfacción, ¿no? Entonces la repetición, la pulsión de muerte, entonces donde hay un dolor, pero que también es satisfacción, también es una de las formas de teorizar a esta falta fundamental, esta falta constitutiva. La estructura del sujeto y el deseo se articulan alrededor de esta falta. En fin, estas son como diferentes maneras en las que se presenta esta falta. Yo intento explicarles para intentar plantear los términos del problema, ¿no? Porque este es un problema fundamental, el cual no se ha reconocido. Entonces vamos a ir ganando conciencia y vamos a intentar pensar a través de esta dialéctica o de este entendimiento. De una u otra manera es como una especie de entendimiento general sobre la estructura de la realidad, en el cual la realidad no sigue una ley clara, más bien es como una contradicción que precede todo, y a partir de esa contradicción consigo misma se van generando las cosas, se va generando la verdad, se va generando el conocimiento, se va generando inclusive la materia misma tiene una contradicción
inherente, ¿no? Bueno, esto es lo que plantea la teoría cuántica con la dualidad entre las ondas y las partículas. Hay ciertos experimentos en la teoría cuántica que sugieren que la materia está constituida por una división fundamental, ¿no? Es una forma en la que Žižek, Slavoj Žižek, el filósofo esloveno que ha desarrollado esta manera de pensar, para ejemplificar cómo esta falta también es parte de la realidad, ¿no? En este caso, estudiada a través de el método científico y de estos intentos de la comunidad científica de teorizar la estructura del mundo. Entonces tenemos una forma de pensar, una forma de razonar, una forma de entender la existencia misma que puede tener muchísimas aplicaciones. De hecho, es difícil poder mencionar cuáles serían sus aplicaciones. Yo considero esta intervención filosófica, la de Slavoj Žižek, la de repensar el materialismo dialéctico a través de la falta, como un evento filosófico, ¿no? Un evento que como tal, un evento cambia las coordenadas de lo posible, ¿no? Irrumpe en el espectro filosófico, en el espectro social, en el espectro político, pero como es un tema tan complejo y Žižek no ha sido particularmente eficiente para comunicar este problema, o sea, sí lo ha teorizado, ha regresado una y otra vez a lo largo de sus aproximadamente 50 libros, pero no es sino hasta el final de su carrera intelectual, o bien, más bien su cúspide. Y con eso me refiero a sus últimos libros, ¿no? En donde se condensa el trabajo de su vida, el trabajo que ya se comenta en muchos libros antes, pero que al final empieza a tomar un poco más de forma, porque el problema mismo se logra plantear con mayor precisión, con mayor profundidad, mayor claridad, ¿no? Pero como tal, o sea, como es una forma de pensar muy heterodoxa, muy radical, o sea, siempre va a tener oposición, va a tener muchas críticas por la forma de escribir de Žižek, por una forma de escribir asistemática, inconsistente, vaga, muy abstracta, y además como Žižek está metiéndose con Hegel, y hoy en día hay muchos hegelianos en el mundo, en las universidades americanas, universidades europeas, en América Latina hay hegelianos, cada quien proponiendo su forma de entender a Hegel. Bueno, en general hay una forma conservadora, racionalista y antimetafísica de leer a Hegel, de Robert Pippin, los de la filosofía analítica, Robert Brandom. Hay maneras de entender a Hegel en perspectiva histórica, tratando de interpretar lo que Hegel quiso decir en sus obras, y hay, bueno, entre otras, ¿no? Dentro de cada una de esas perspectivas generales hay también discrepancias internas sobre conceptos específicos, pero aparte de estas perspectivas, de la perspectiva racionalista, hegeliana o antimetafísica, la perspectiva historicista, también está una perspectiva heterodoxa, ¿no? Žižek no es el único que propone formas heterodoxas de ver a Hegel, también están filósofos como Frank Ruda, Rebecca Comey, Agon Hamza, que ofrecen lecturas que no son tan metafísicas sobre Hegel, pero sí ellos ven a Hegel como el filósofo que fue capaz de desarrollar las implicaciones del noúmeno kantiano, ¿no? de esa imposibilidad constitutiva. Y utilizan diferentes medios, diferentes estrategias, una de ellas es psicoanalítica, para teorizar, ¿no? O intentar delinear los contornos de esta falta. Entonces, estos son los términos del problema filosófico fundamental que yo quiero atender. Y bueno, poco a poco vamos a irnos adentrando a este problema y vamos a irlo definiendo, vamos a ir destacando su importancia, tanto en este como en otros videos. Es una perspectiva fundamental que yo quiero difundir porque siento que el reconocimiento de esta imposibilidad puede hacer que podamos, bueno, y no pensemos en términos clásicos hegelianos, ¿no? Superar las contradicciones de la sociedad, ¿no? Pero para empezar a reconocer la existencia de esas contradicciones, ¿no? Porque es una contradicción que constituye toda forma de pensar y razonar, ¿no? Entonces quizás el ganar conciencia de esta falta constitutiva puede ser el primer paso, ¿no? El primer paso es reconciliarnos con esta falta, ¿no? Con nuestra falta. Es una falta que nos constituye a nosotros, que constituye a la realidad, ¿no? Entonces hay que empezar a entender, a reconocer esta dimensión y utilizarla para pensar en la sociedad, pensar en la política, pensar en la economía y hacer una especie de
no quiere decir como una revolución de pensamiento, porque la palabra está ya muy trillada. Hablar de revolución, lograr entender esta falta sí nos permitirá reconceptualizar los parámetros mismos de la existencia, y eso va a tener implicaciones increíblemente grandes. Como les comentaba antes, la contribución de Zizek es un evento filosófico, pero sus consecuencias no se han terminado de desarrollar, porque no se ha podido comunicar esta falta de manera adecuada. Entonces yo lo que voy a intentar es, pues, precisamente a través de estos videos, comunicar esta falta, comunicar esta condición fundamental de la existencia, para difundir una forma diferente de pensar, una forma crítica de pensar sobre todas las cosas, sobre los sistemas sociales, sobre las religiones, sobre la política, sobre los principios que informan a cada una de las ciencias exactas, naturales, sociales, humanidades, artes, en fin, toda forma de saber. El chiste es empezar a ganar conciencia de la existencia de esta dimensión, y eso ni siquiera puedo imaginarme cuáles serían las implicaciones, pero sin duda habría transformaciones de todo tipo, ¿no? Porque digamos que podemos lograr una conceptualización completamente diferente y nueva de los parámetros de la realidad. Entonces todos esos marcos, no sé, podría haber unificación entre diversos marcos. Digamos que esta perspectiva haría que las ciencias naturales entendieran que comparten presupuestos con las ciencias sociales y con las humanidades y con las artes, ¿no? Y la religión se dará cuenta que comparte esos presupuestos con estos otros campos de conocimiento, ¿no? Entonces no tendríamos por qué pensar en estos campos de conocimiento como separados, ¿no? Sino como diferentes intentos de regresar y de simbolizar esta falta, y diferentes intentos de producir esta falta, de construirla. Y bueno, siento que eso tendría muchos beneficios. Ya podríamos hacer una tesis doctoral sobre las diferentes implicaciones que la afirmación de esta perspectiva tendría sobre otros campos de conocimiento.